El pueblo de la capital envolvía al general Francisco Villa y los vítores resonaban cuando se vio aparecer por la carretera de Cuernavaca la comitiva del general Emiliano Zapata. La guardia del Ejército Libertador era impotente para contener el torbellino humano. Todos querían estar cerca de los jefes rebeldes y estrechar sus manos. Los dos líderes se entrevistaron en el Palacio de Xochimilco. Era el mediodía del 4 de diciembre de 1914. Las alianzas entre Zapata y Villa y sus pugnas con otros políticos clasemedieros de la convención es fácilmente explicable. Ellos se reconocen como inexpertos en política, se encuentran a las afueras de Ciudad de México, en Xochimilco, a finales de 1914, y la conversación es impresionante. Ellos dicen que prefieren estar en sus campamentos, que prefieren la vida revolucionaria, incluso llegan a decir que no les gusta caminar en banquetas, ¿sí?, sobre la acera. Esto lo que nos está queriendo decir de manera metafórica es que no estaban capacitados para la organización de un gobierno. Cuando Villa y Zapata llegan a la Ciudad de México y se retratan en esta fotografía tan famosa en la silla presidencial, pues no saben qué hacer con ella y se van. Y Zapata se regresa a Morelos y Villa con sus ejércitos. Digamos que hay un cúmulo de accidentes en el proceso histórico que no hace tan simple la idea de por qué no querían el poder. Cuando se sientan en la silla presidencial, se sientan para reírse y burlarse de ella y del símbolo de poder que la silla supuestamente significa, que por cierto no era la silla presidencial, era un sillón heredado de la vieja tradición de los sillones de palacio que empezaba con el imperio. Zapata y Villa pudieron haber sido dos grandes gobernantes. No había ambición en ellos, ambición personal. Pero desgraciadamente tampoco hubo una visión política. A pesar de haber sido elegido con el apoyo de Villa, Eulalio Gutiérrez consumó una nueva traición y comenzó a conspirar a favor de Carranza y Obregón. Enterado Villa de esta situación, volvió a la capital y obligó al presidente Gutiérrez a huir a escasas semanas de haber asumido. A principios de 1915, parecía que Villa y Zapata habían ganado la partida. Pero Carranza y Obregón no estaban derrotados y desde Veracruz construían un poderoso ejército y preparaban el contraataque. Y se inicia la penúltima fase de la Revolución Mexicana, que es convencionistas contra constitucionalistas, Villa, Zapata contra Carranza, para simplificar. Tras la huida del presidente provisional Eulalio Gutiérrez, en enero de 1915, los villistas tomaron el poder de la Ciudad de México. Todo indicaba que el destino de la revolución quedaba en manos de Villa y Zapata. Pareciera ser que Pancho Villa y Emiliano Zapata han ganado la guerra y controlan al país, cuando en realidad Venustiano Carranza desde Veracruz empieza una labor, digamos, de guerra, en donde la política es un asunto importante y se empieza a llegar de aliados, de tal manera que los ejércitos populares quedan divididos, Pancho Villa en el norte, Emiliano Zapata en el sur, y el control de las zonas productivas más importantes van siendo ganadas por el mismo Carranza, hasta que deja a estos dos grupos simplemente como grupos guerrilleros. El principal general de Carranza, Álvaro Obregón, dio inicio a una campaña en el norte del país con el objetivo de destruir el ejército de Villa. Las operaciones militares duraron meses y trajeron consecuencias nefastas sobre una población que ya sufría 5 años de guerra continua.
As time goes by, it's just not producing. The sugar industry is pretty well torn apart. And so, in level of production, it's going down steeply, and population is going down a little bit too, but not as fast. Hubo escasez de alimentos porque los soldados de Carranza llegaban a las poblaciones, quemaban las trojas de maíz o asesinaban a la gente. Fue un gran sufrimiento para el pueblo. El presidente de los Estados Unidos, Wilson, llamó a todos los revolucionarios a hacer la paz en beneficio del pueblo mexicano. Villa aceptó inmediatamente el llamamiento a la reconciliación. Pero ahora los carrancistas tenían mejores razones para continuar luchando. Su ejército ascendía a 100,000 hombres y les ganaban en número a los 40,000 villistas y 20,000 zapatistas que continuaban la lucha. Entre abril y julio de 1915, los carrancistas derrotaron a los villistas en Celaya, Guanajuato, León y Aguascalientes. Aquí en Agua Prieta, Sonora, en la frontera de Douglas, Arizona, el gobierno americano deja transportar tropas federales para combatir al general Villa en Agua Prieta y del lado americano ponen reflectores hacia el lado mexicano donde venían las avanzadas villistas y fue una derrota total. De ahí hubo gran animosidad del general Villa porque lo estaban obstaculizando o más bien estaban contra él. Los americanos cambiaron. Carranza, habiendo ganado poderío y con el gobierno de los Estados Unidos apoyándolo, invitó a los villistas y zapatistas a reunificarse bajo su autoridad. Ambos líderes se negaron a deponer las armas y la lucha continuó. Al mismo tiempo, Carranza publicaba su programa de gobierno que proponía, además de la restitución de su poder como presidente, algunas de las reformas en materia agraria que hasta ese momento habían sido ignoradas por el carrancismo. Y entonces es en ese momento cuando Carranza abandona su postura de no atender las cuestiones sociales hasta el triunfo de la revolución para empezar a legislar en cuestiones que tienen que ver con estos conflictos sociales. El 6 de enero de 1915, Carranza hace la primera ley que atiende la cuestión agraria y con esta empieza a arrebatarle sus banderas al zapatismo. Es decir, Carranza no solo atiende la cuestión agraria, sino que Carranza también tiene una política de Estado, cosa que no tiene Zapata. Zapata tiene una propuesta agraria, pero no hay proyecto de Estado. El gobierno de los Estados Unidos llamó una reunión panamericana con representantes de Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Guatemala y Uruguay para intentar solucionar el conflicto mexicano. El 9 de octubre de 1915, los representantes de los países americanos concluyeron que el partido de Carranza era el único que poseía los elementos esenciales para el reconocimiento como gobierno de facto en México. Con esta legitimización internacional, el gobierno de Carranza quedaba reconocido, mientras que los ejércitos de Villa y Zapata se veían reducidos nominalmente a simples rebeldes. Carranza comes to power in 1915 because his forces managed to beat, well, really they beat Pancho Villa. They beat the big battles that decide the revolution, and Zapata didn't really help with that. And so people argue and fight about whose fault that was. Villa didn't send weapons, Zapata wouldn't go out and fight.
Las razones del triunfo de Carranza son múltiples y complejas, políticas, económicas, sociales, militares. Carranza calendarizó las actividades de su ejército. Primero dijo, vamos a vencer al villismo, que es el gran enemigo en términos militares, y dejemos para una segunda etapa a los zapatistas. Carranza contaba con por lo menos 2 o 3 ejércitos, Villa únicamente con su división del norte, que él la consideraba indivisible. Entonces, al obligarlo a enfrentar varios frentes, la eficiencia militar del ejército villista quedó hecha pedazos. So Carranza comes to power because Villa and Zapata don't cooperate so well, a little help from the U.S., and then having the best general, I think, the best military leader. It's not Carranza for sure, but it's his General Obregón, because he's just reading about strategy. He's a more educated man, and he applies the tactics of World War I. But also the thing that's important about Carranza's approach, and then even more about Obregón's approach, is that they're very good at building alliances, much better than Zapata and much better than Villa. Con el respaldo internacional y la preponderancia militar, Carranza tenía abierto el camino hacia la capital y hacia la presidencia. Villa, por su parte, se negaba a entregar las armas. Acusaba a Carranza de haber vendido a México a los Estados Unidos. Las fuerzas carrancistas siguieron combatiendo contra Villa, que disolvió su ejército y lo convirtió en guerrillas. Villa en su etapa guerrillera es mucho más radical frente a los Estados Unidos y dice cosas como hay que hacer una zanja de 500 metros que no pase uno solo, ¿no? Y cortarles el telégrafo para que ni siquiera puedan comunicarse con nosotros. Lo que provocará que Villa se vuelva el monstruo que los norteamericanos siempre necesitan para definir su política exterior. Entonces surgen los carteles de $50,000, Villa, Dead or Alive. Y todo este proceso se va construyendo en la propia historia de la Revolución Mexicana, la versión de los vencedores, la versión de los vencidos. Hacia fines de 1916, Carranza organizó una convención para la reforma de la Constitución con el objetivo de legitimar su mandato. Los legisladores también buscaban terminar con las peleas de las diferentes facciones revolucionarias que, de no ser resueltas, continuarían cobrando las vidas de muchos de los grandes protagonistas de la Revolución Mexicana. La importancia que tuvo la Constitución de 1917 para México fue central, porque se convirtió en el proyecto nacional de México para todo el siglo XX. La Constitución de 1917 es la Carta Magna. Fue discutida por distintos grupos afines a Carranza, pero que traducían los intereses de las distintas facciones revolucionarias. Ahí se consagró el derecho a la tierra, se consagró el derecho al trabajo y a las condiciones dignas de trabajo, se consagró el derecho a una educación laica y gratuita. Ese fue el proyecto, un Estado que al mismo tiempo que fuera democrático y con libertades individuales, fuera también justo socialmente. Promulgada la nueva Constitución, Carranza llamó elecciones en las cuales resultó ganador. De esta manera, el 1 de mayo de 1917 prestó juramento como nuevo presidente. A pesar de que el artículo 27 de la nueva Constitución incorporaba los reclamos de las comunidades campesinas por las tierras, y a pesar de que el mismo Carranza se había comprometido a encarar el problema campesino, su gobierno no llevó adelante la reforma agraria que exigían Villa y Zapata. Durante su mandato, Carranza devolvió más tierras a los hacendados que a los campesinos. Por esa razón, tanto Villa como Zapata continuaron su lucha de guerrillas contra el poder central.
aunque en condiciones cada vez más desfavorables. Zapata is desperate, really, because his movement is badly beaten militarily. So he's been, and for years after, he's looking for allies wherever he can find them, really. He's not picky, he's not particular anymore because he's losing and needs help from whoever he can get it from. En ese contexto, uno de los posibles candidatos a suceder a Carranza en la presidencia era Pablo González, era el encargado de perseguirlo en el estado de Morelos, a Zapata. Y Pablo González tiene un subordinado que se llamaba Jesús Guajardo, que finge rebelarse a Carranza para irse al norte y traer armas y apoyar a Zapata. Entonces Zapata no sabe qué hacer, algunos de sus hombres le dicen que no crea nada, otros estando en un momento de debilidad, una fuerza, un aliado así le caería muy bien, y entonces decide ponerse de acuerdo con él y quedan de verse en la hacienda de Chinameca para acordar ya los últimos detalles de esta alianza. Y Zapata va confiado a la hacienda de Chinameca, y cuando va llegando ahí, soldados apostados en muchísimos lados les disparan a él y a las personas que lo acompañaban y lo asesinan a traición. Emiliano Zapata encontró la muerte el día 10 de abril de 1919 en aquella hacienda de Morelos. Su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México y exhibido por el gobierno carrancista como trofeo de guerra. Mucha gente se negó a creer que Emiliano Zapata había muerto, y así nació el mito del caudillo del sur. No tiene mayor importancia esclarecer quién murió. Si Zapata, el verdadero Zapata, o alguien que tomó su lugar. Y lo digo por lo siguiente, porque para el pueblo de México, para el pueblo de Morelos, la grandeza de Zapata está por encima, muy por encima de detalles históricos. Pero el problema más grave que iba a enfrentar Carranza era el de la elección de su sucesor. El general Álvaro Obregón, que durante el proceso revolucionario fue muy cercano al presidente, se separó del gobierno de Carranza y amasó una fortuna mediante la exportación de productos desde Sonora para preparar su campaña electoral para la presidencia de 1920. Cuando Carranza hizo evidente su intención de apoyar a otro candidato, Obregón lideró el levantamiento militar que obligó a Carranza a huir de la capital. El 21 de mayo de 1920, los insurrectos encontraron a Carranza en una localidad del estado de Puebla y ahí le dieron muerte. De esta forma, Álvaro Obregón se hizo con el poder. Uno de los apoyos cruciales que tuvo Obregón para llegar al gobierno fue el de los sobrevivientes del ejército zapatista. Los distintos grupos armados de los zapatistas empiezan a negociar con Álvaro Obregón, de tal manera que a la caída de Carranza, ellos apoyan a Obregón con Obregón a la Ciudad de México, y es el presidente Obregón quien acepta el discurso zapatista como parte del discurso de su gobierno revolucionario. Ya maneja que Emiliano Zapata es uno de los mártires de la revolución, es uno de los hombres más puros de la revolución. Álvaro Obregón fue presidente entre 1920 y 1924. Durante su gobierno realizó una purga y mandó asesinar por lo menos una docena de jefes revolucionarios, asegurándose así la pacificación del Estado.
Junto a quien sería su sucesor, Plutarco Elías Calles, Obregón comenzó a tramar la eliminación del último gran líder revolucionario, Pancho Villa, el caudillo del norte, a pesar de que éste ya había abandonado las armas. Para 1923, Villa, metido en la hacienda de Canutillo, donde se había retirado después de retirarse de la lucha armada, representaba para Obregón y Calles un problema y un peligro. Venían unas nuevas elecciones, había dos candidaturas confrontadas, la más progresista de la Huerta. El miedo a que Villa fuera a aliarse con esta candidatura y volviera a convertirse en el temidísimo caudillo militar que había sido, los tenía muy preocupados, de tal manera que un complot surgido desde abajo fue adoptado y encubierto desde arriba. Quien vino a meterlo en un problema, vaya, fue la prensa. Y le dice que si él favorece a algún partidario, creo que le gustaba el señor Adolfo de la Huerta, dice, me gusta Fito, así le decía a Fito, creo que es buen muchacho. Y por ahí también comenta un error fatal, que no pensaran que Pancho Villa estaba muerto, que ya hasta había acabado, que todavía tenía él el poder de levantar 20,000 hombres en armas. Ahí fue la puntilla para planear su muerte, ¿verdad? Mediante una emboscada organizada por la policía secreta, Obregón mandó matar a tiros a Pancho Villa. Era la tarde del día 20 de julio de 1923. Cuando Villa salía de la ciudad de Parral, muy cercana a Canutillo, le metieron 150 tiros al coche en el que viajaba. Se usaron rifles de alto poder y balas expansivas que en aquella época solo tenía el ejército. Los 9 asesinos, sus nombres se conocerían al paso de los años, eran pistoleros de pueblo, rancheros. Pero detrás del complot había un segundo piso con los ricos de Parral y detrás de ese un tercer piso, donde sin duda estaba involucrado Calles. Con la desaparición física de los dos grandes caudillos, la revolución para 1923 está agotada. Todavía hay el intento en la rebelión de la Huertista de 23, un intento confuso en el que se mezclan fuerzas conservadoras y fuerzas muy reaccionarias, pero es derrotada y ahí se acabó. En el momento en que el proceso culmina, hay en este país, detrás de la Revolución Mexicana, 1 millón de muertos, una constitución más o menos progresista, pero también una victoria de las fuerzas, digamos, conservadoras dentro del arco revolucionario y una sensación de que la revolución no llegó hasta donde debe haber llegado y no cumplió con el programa que había colocado sobre la mesa. Con los siguientes mandatarios, la revolución entra en su etapa de institucionalización. El partido oficial del gobierno, que en 1946 toma el nombre del Partido Revolucionario Institucional, sería el encargado de reorganizar el país, monopolizando el poder hasta el año 2000. Durante todo el periodo revolucionario, ninguno de aquellos que alcanzaron la presidencia, ni Madero, ni Carranza, ni Obregón, ni su sucesor Calles, se dedicó verdaderamente a implementar la cuestión agraria. Hasta que en la década de 1930 el general Lázaro Cárdenas impulsó desde su presidencia el mayor reparto de tierras que se produjo en México desde el estallido de la Revolución. En los años subsiguientes a sus muertes, los antiguos caudillos revolucionarios, como Emiliano Zapata o Francisco Villa, se convirtieron primero en mitos y luego en héroes nacionales de la gran familia revolucionaria, utilizados por el Estado para lograr cohesión social e identidad nacional. A finales de los 20 y principios de los 30, el cine mexicano, la novela mexicana, la literatura, empieza a crear
una imagen del villismo un tanto idealizada, y entre la realidad del recuerdo, de la memoria del villismo y esta imagen que la literatura y la cinematografía le van creando, van construyendo el pedestal en el que se ubicó después Pancho Villa, al revés de Emiliano Zapata, que sí tiene una aceptación como un héroe puro desde muy, muy pronto. Se viene construyendo desde 1923 un mito popular de una regambre sorprendente y de una intensidad enorme. Y este mito popular dice: perdimos, Zapata y Villa eran los nuestros. La revolución no ha terminado. Cada vez que tu patrón te mire feo y te escupa, viene Pancho Villa y le da 3 reatazos, se mete 6 tiros y se va bien contento. Esta es la estructura del mito que sociedades como las nuestras necesitan para defenderse de los horrores y los fantasmas y las miserias de las sociedades en las que vivimos. No es gratuito que esté ahí porque se lo merece.